Sumando antecedentes, estamos sumando información y ya estamos en el estudio con Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, analista internacional. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gilberto, consultarte, ¿cómo proyectas tú también lo que va a pasar en las próximas horas en Venezuela? Entendiendo lo que conversábamos recientemente con Andrea. Un gobierno de transición era parte de la negociación que había hecho Maduro con Donald Trump, algo a lo que Donald Trump no había accedido, pero en la práctica es lo que posiblemente estemos viendo. Estamos viendo una Venezuela descabezada, estamos viendo un gobierno de transición que se está instalando por defecto. Gilberto, buenos días. Buenos días. En un día histórico, por primera vez en la historia, Estados Unidos hace un ataque directo contra Sudamérica. México, Centroamérica y el Caribe había sido su área de intervenciones militares directas, pero no así Sudamérica. Y claramente esto también nos habla de la administración Trump, que cuando menos se espera, pues ataca. A pesar de que esto lo preveíamos ya hace algunos meses. El cuándo era la pregunta. Claramente lo que hay que tener muy claro es que ha sido extraído el lenguaje de inteligencia, otros dirán secuestrado, Nicolás Maduro y su esposa. En cualquier caso, estamos frente a una operación que deja sin al mandatario, a Venezuela, pero no es lo mismo ni es equivalente a decir que el régimen completo ha caído, pues ya ustedes mismos informaban cómo Delcy Rodríguez hablaba, hay otras autoridades. Es que tener muy claro que el anillo circundante inmediato es Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Y luego hay otros círculos gravitacionales donde está Tarek Saab, que acaba de también ser de alguna manera proyectado. Por lo tanto, todavía no podemos hablar de un derrocamiento completo, sino que más bien ha sido sacado de la escena obligadamente Nicolás Maduro, y por lo tanto vamos a ver, esto es noticia en desarrollo, qué pasa. El gobierno de transición era lo que se pretendía que se hiciera y finalmente no llegó. Creo que ahora Estados Unidos va a tener una palabra aún más decisiva de la que tuvo antes. Si hablamos, por ejemplo, Gilberto, de este efecto de gobierno de transición, porque han pasado ya más de 6 horas y media de estos bombardeos, y en este punto no tenemos ninguna noticia ni de María Corina Machado, ni de Edmundo González, y ningún tipo de pronunciamiento. ¿Efectivamente se puede hablar de que va a haber un gobierno de transición que nos lleve hacia ese liderazgo opositor, o vamos a ver un chavismo aferrado al poder a través de este círculo de hierro de Maduro que sigue finalmente ostentando, al menos en la práctica, el poder político? Sí, me imagino que están precisamente muy poco propensos a hablar, porque esto también puede mermar toda la legitimidad que tenían antes de esto. Por lo que sabemos de María Corina Machado, una mujer que ha ganado el Premio Nobel de la Paz y que además tiene una trayectoria unificando la oposición venezolana, es que respecto a este ataque fue bastante ambigua antes y por lo tanto sabe que tiene que andar con mucho cuidado respecto a lo que estamos viendo. Vamos a ver cuánta gente ha muerto, todas esas cosas. Ya tenemos, me imagino, algunas cifras, pero hay que ver aquello. Por lo tanto, me imagino que Estados Unidos está esperando, siguiendo ese patrón tan difícil de establecer con el presidente Trump, que es ataque y repliegue, ataque y repliegue. Me imagino que está esperando como dos cuestiones. Uno, si hay facciones de las Fuerzas Armadas que manifiesten una adhesión y que por lo tanto podríamos decir se levanten contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y está esperando que los que quedan se avengan a algún tipo de transición pactada, pero en los términos que dicta Estados Unidos. Esa es la diferencia que había de antes de este ataque. Ahora el espacio de negociación se ha acotado. No es que desaparezca, pero es bastante más reducido, porque ya definitivamente lo que tenemos es una acción militar directa de Estados Unidos. Si no tiene la sartén por el mango, está bien cerca de aquello. Pero ¿cuál es la posibilidad real, Gilberto, que finalmente este círculo de hierro sea el que mantenga el legado o el poder, el chavismo, digamos, ya con Maduro fuera de Venezuela? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que puedan, en el fondo, mantenerse con un ataque en distintas zonas militares de Venezuela, con la llegada y la intervención directa, como tú decías, en un día histórico donde Estados Unidos ataca a Sudamérica por primera vez? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que ellos se mantengan en el poder? Bueno, en definitiva, este fue un gobierno que igual tenía, era una pirámide, pero también tenía visos de algo más colegiado, porque Nicolás Maduro nunca fue ni de lejos
Hugo Rafael Chávez, no lo era. No tenía ese liderazgo carismático que le permitía tener control directo de todos los elementos cruciales en un gobierno. Esto fue un gobierno compartido. Si bien, insisto, la cabeza era Maduro, los hermanos Rodríguez fueron ganando gravitación. Vladimir Padrino López fue quien evitó prácticamente él y sus cercanos un golpe el año 2019. Y Diosdado Cabello fue el hombre que estuvo en aquel golpe de Estado del año 92. Entonces son personas que han estado hace mucho tiempo, en algunos casos, en lo que es el poder y ellos tienen alguna capacidad de controlar la situación. Pero digo alguna, porque aquí lo decisivo debe ser cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas. Yo estaba viendo una noticia, no sé si debe estar a esta altura cierta o no, que Vladimir Padrino López, a lo mejor ustedes nos pueden corroborar, ha dicho ya en redes que la Fuerza Armada Bolivariana está atenta y alerta respecto a cualquier otra agresión sobre el Estado de Venezuela. Pero vamos a ver qué empieza a ocurrir en las próximas horas. Se supone que también habían algunos contactos con la Fuerza Armada y vamos a ver qué pasa con aquello. Probablemente si hay una respuesta sin grieta de defensa, van a mostrar que tienen algún tipo de control. Si empiezan a haber disensiones, pues esto se puede desmoronar. Por eso estas horas son cruciales. A pesar de que han pasado 6 horas, creo que las primeras 24 horas, las primeras 12 horas van a ser cruciales para saber qué pasa internamente. Y hay que tener en cuenta también, Gilberto, digamos, hablar de lo que ha sido la aparición, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, porque a mí me ha llamado al menos poderosamente la atención el hecho de que habla Vladimir Padrino López prácticamente solo, sin un mando unificado detrás. Tenemos contactos telefónicos de los grandes rostros del chavismo y aparece Diosdado Cabello de alguna forma, digamos, con la policía armada, pero no vemos el ejército como tal en esas imágenes, que yo creo que es una señal poderosa también cuando han transcurrido estas primeras horas. ¿Cuál es digamos, el margen, ¿no?, de poder que pueden tener estas figuras del chavismo sin el ejército, teniendo en cuenta que vayan o no a respaldar? ¿O qué podemos analizar en ese contexto? Es que la Fuerza Armada Bolivariana es el elemento crucial, incluso más allá de las milicias, que son masivas, que tienen una cantidad de contingente enorme. Es la que posee todo ese armamento, muchas veces un poco, más bien no vigente, sino obsoleto, bastante antiguo, pero la que tiene el control de ese armamento es la Fuerza Armada Bolivariana y por lo tanto, si no tienen un control sobre aquel colectivo que es una Fuerza Armada, pues definitivamente esto se puede desmoronar. Si ya aparece una imagen, tal como me cuentas, solamente custodiado por la policía, puede ser decidor respecto al grado de disenso de sectores de la Fuerza Armada. O sea, no me cabe la menor duda que ya han tenido contactos con altos personeros de la inteligencia de Estados Unidos al menos, y ahora vamos a ver qué va a ocurrir. O sea, todavía me parece que estamos muy en ciernes y algunas de esas dudas, algunas, van a quedar despejadas en esa conferencia de prensa que ha sido anunciado por la Casa Blanca, que tengo entendido es a las 11 de la mañana de Washington, que es a la 1 de la tarde nuestra. Vamos a estar también atentos a eso sin duda, pero otra de las reacciones que ha habido a nivel internacional es sobre el cómo. Finalmente hay una intervención de Estados Unidos en la soberanía de un país, la captura, o tú lo decías también al comienzo, el secuestro de una persona, de Nicolás Maduro. ¿Cómo se observa esto también a nivel internacional? ¿Está justificado bajo cualquier punto de vista? ¿Esta es una intervención directa? ¿Podría ser considerado incluso, estamos viendo acá algunas impresiones como un acto de guerra? A ver, incluso el bloqueo ya que fue practicado ya hace un mes, el bloqueo, me refiero a los barcos que transportaban petróleo, ya era un acto que es interpretado desde algunas perspectivas como un acto hostil. Lo que pasa es que capacidad de respuesta no había mucha. Claro. Pero claramente esto no está cubierto por el derecho internacional, ¿no? Que se apueste una flotilla en aguas internacionales y empiece a golpear lanchas o embarcaciones frágiles acusadas de ser narcolanchas, todo eso está fuera del derecho internacional. Lo novedoso, nuevamente, así como yo decía, el tema que hay que relevar es que es el primer ataque en la historia de Estados Unidos en territorio de Sudamérica. Otro elemento que es bastante, si no quizás no el único en la historia, pero bastante específico, es que esto ha sido llevado a cabo sin la anuencia del Congreso de Estados Unidos. Todas las operaciones que vimos en los años 90, en el siglo XXI, algunas fueron al margen de Naciones Unidas, al margen del multilateralismo, de todas las opciones que da el derecho internacional, fueron al margen. Estoy refiriéndome a los Balcanes, 99, me estoy refiriendo al ataque sobre Irak el 2001,
3, pero siempre eran con el estricto bipartidismo que da el Congreso de Estados Unidos. Y toda esta operación montada en septiembre ha sido al margen, fue estirada porque hay unos ciertos títulos que permiten una acción previa, pero fue estirado, esos títulos entre 60 días que ya hace mucho tiempo se cumplieron y por lo tanto diría que es una operación que no solamente está al margen del derecho internacional, sino que no va acorde con lo que es la tradición política de Estados Unidos. Y en ese aspecto, ¿qué cambia, crees tú, que finalmente se da este ataque en estas condiciones, en estas circunstancias? ¿Qué cambió? ¿Por qué en el caso de Venezuela se actúa así y marca un precedente definitivamente sobre los ataques que desarrolla Estados Unidos? Bueno, como ustedes saben, no solamente cambia para Venezuela, sino que varios gobiernos de la región que están nerviosos y que están resguardando fronteras, sin ir más lejos, Colombia, ¿no? Ya hay información respecto a que la frontera colombo-venezolana ha sido de alguna manera vigorizada porque hay amenazas de desestabilización, ni siquiera por ataques de Estados Unidos, sino que como hay áreas donde hay guerrillas que están instaladas, puede haber algún tipo de acción. Es decir, se ha abierto la caja de Pandora, ¿se da cuenta? Ahora casi cualquier cosa puede suceder, entre otras yo le digo. Yo sé que las amenazas han sido a Colombia, todos lo sabemos, han dicho es el siguiente. Se le ha acusado al presidente Petro de ser prácticamente un capo de la droga. Está incluido en la lista Clinton, Así prácticamente. Es, exactamente, pero mi opinión, la opinión que tengo es que el siguiente es Cuba. Y yo creo que quienes están muy nerviosos hoy día es La Habana. Esto es parte también del corolario Trump, el corolario Rubio, que de alguna manera nos está empezando a señalar de que hay áreas que Estados Unidos no va a permitir que se mueva nada sin que lo sepa o esté de acuerdo. El caso, por supuesto, de Cuba es un gobierno que ha resistido durante muchos años, pero esta determinación que tiene cambia claramente los folios y a mí me parece que podría ser el siguiente. Pero para eso necesitamos ver cómo va a terminar este día histórico y cómo va a terminar esta operación que todavía hay aspectos que desconocemos. Quiero preguntarte justamente en ese contexto, Gilberto, porque claro, Colombia no es Venezuela y Petro no es Maduro, porque además Petro está elegido democráticamente, más allá del calificativo que haga el presidente de Estados Unidos. Pero sí tener en cuenta, él ha hablado no solamente de Colombia, también ha hablado de México. ¿Esto podría ser el inicio de una operación a gran escala en otro país o efectivamente se va a reducir a Venezuela, en donde además Estados Unidos ya ha dicho que no va a seguir bombardeando y que fue esta extracción de Nicolás Maduro el objetivo de esta Fuerza Delta? ¿O cómo lo ves tú en ese sentido? Lo que yo pienso es que definitivamente Trump nos vuelve a dejar bien en claro que la incertidumbre es su arma, que él está dispuesto a usar la fuerza cuando menos lo esperamos, incluso después de dilatados periodos de negociaciones, etcétera. Eso fue lo que ocurrió con Irán a mediados del año pasado, eso es lo que está ocurriendo ahora. Y por lo tanto, la posibilidad de ampliarlo no lo podemos descartar. Sabemos sí que Colombia, que es un país por donde sale mucho más droga directo a Estados Unidos, más allá del 5 o 10% que sale por Venezuela, no en dirección a Estados Unidos en la mayor cantidad. Hoy día lo que tenemos es un sinceramiento, que el objetivo realmente era reemplazar a la cabeza del poder en Venezuela y por lo tanto yo no veo en el futuro inmediato algo sobre Colombia, porque por lo mismo que he dicho, no es lo mismo ni en tamaño, ni en capacidades, ni en compromiso con el sistema internacional. Colombia, a pesar de todo, tiene un compromiso con el sistema internacional. Cuando digo a pesar de todo, lo que quiero decir es que el presidente Petro, sabemos que haciendo muchas veces caso a su impulso, entra en colisión dialógica con la Casa Blanca de una manera que uno consideraría que es al menos poco cauta, nada de cautelosa, es una confrontación directa con su estilo, pero evidentemente Colombia tiene otra disposición y otro lugar en el sistema internacional del que Venezuela se salió hace mucho rato, particularmente en lo que es la región, ¿no? El hemisferio. Y por supuesto esto no justifica lo que hemos visto, yo creo que esto es un ataque que debe hacer pensar y meditar a todos los estados porque no es la forma, en mi opinión, cómo se resuelven los contenciosos. Y claro, esto fue también después de ciertos intentos de negociación y dejar también a la gente hablar en un fraude electoral como el que hubo el 2024. Estamos con